Buenas tardes. A continuación se hace la sustentación de todo el trabajo desarrollado en el curso de electrónica de potencia y que compete al diseño de un inversor DC AC con control PSWM. Esta sustentación corresponde a la actividad realizada por Leonardo Castro Zambrano. Antes que nada es preciso definir las características que tienen que ver con el método de conmutación que se utiliza en el diseño de los inversores de voltaje. Hay prácticamente dos métodos que son los más usados, como son el método de conmutación modulado por ancho de pulsos y el de conmutación por ondas cuadradas. En este caso vamos a hacer énfasis en el primero, puesto que se utiliza una forma de onda sinusoidal como referencia con la amplitud con la frecuencia deseada, y se va a comparar contra una señal de control normalmente de onda triangular. El principio de modulación que mencionábamos, el principio básico consiste en tener dos señales moduladoras que tienen la frecuencia deseada y que van en sentido opuesto, que son contrastadas versus una señal de referencia o triangular, que en este caso pues es la señal de muestreo. Esta es la técnica que se utiliza para la modulación por ancho de pulso con señal sinoidal. Las características que nos solicitan durante el desarrollo del trabajo consiste en desarrollar un inversor a partir de una fuente de voltaje continuo de 12 voltios y que debe generar una señal de tipo monofásico con una entrega de 120 voltios alternos a 60 Hz y una potencia de 100 a 1000 vatios. La topología que se seleccionó durante el desarrollo del curso es la de puente completo, puesto que es la más eficiente, tipo monofásico porque es lo que nos piden durante la guía, y la modulación unipolar, puesto que ofrece unas ventajas considerables como es la generación de una menor cantidad de armónicos. Dentro de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el diseño es la modulación de amplitud, y posteriormente veremos la modulación de frecuencia, y esto tiene que ver con la capacidad que va a tener el circuito de responder en el tiempo para regular el voltaje deseado. Según los autores consultados, la modulación de amplitud debe ser menor a 1, puesto que una modulación mayor a 1 no va a garantizar un control correcto de la señal de salida. Entonces, para este caso se seleccionó una modulación de amplitud de 0.8. La modulación de amplitud es la relación que hay entre la amplitud de la señal de referencia o control, en este caso la senoidal, versus la amplitud de la señal portadora o mostradora, que en este caso es la triangular. La modulación de frecuencia es otro de los aspectos más importantes, como lo mencionábamos anteriormente, y esa está dada por la relación que hay entre la frecuencia de la señal portadora versus la señal de referencia o sinusoidal. Se recomienda que sea un entero par. Igualmente los autores recomiendan que para evitar posibles pérdidas de conmutación y filtrar los armónicos en su mayor cantidad, se recomienda usar frecuencias menores a 6 kHz o más de 20 kHz. Para nuestro caso tomamos una modulación de frecuencia de 40, y eso nos indica que la frecuencia de la señal muestradora, en este caso vamos a trabajar con 4.8 kHz. Recordemos que hay un principio muy básico y elemental que dice que la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos el doble de la frecuencia de la señal moduladora. Con los parámetros anteriormente definidos y con los cálculos matemáticos correspondientes que se contemplan en el desarrollo de las actividades y presentadas durante el curso, se desarrolló la siguiente gráfica de los armónicos presentes a dicha frecuencia y a dicha modulación de amplitud y a dicha modulación de frecuencia, valga la redundancia. En este caso vemos que los mayores armónicos se presentan en el 7981, y esta gráfica es muy importante porque nos indica en qué momento vamos a tener armónicos o voltajes no deseados, por decirlo de cierta manera,
y va a ser la base para el diseño del filtro LC en la tapa de potencia del inversor. Bien, ahora el control por modulación unipolar y por onda senoidal. Existen varias técnicas o varias formas de procesar o de producirlo, por decir de cierta manera, las señales necesarias para el control de los transistores de potencia. Habitualmente pues tenemos usados, se contemplan controles analógicos, control digital, control mediante microcontroladores o PICs o mediante integrados o tarjetas electrónicas especiales como la XR2206. Actualmente pues existe la ICL8038 o estas tarjetas que referenciamos aquí, la EG8010 y EG002, que son tarjetas especializadas en este tema, que nos van a ofrecer un rango de modulación de frecuencia y amplitud a gusto del diseñador y que son de muy bajo costo. Una tarjeta, por ejemplo la EG8010 en la actualidad puede costar alrededor de 40.000 pesos, bien integrada, el sistema plug and play, o sea, conecto y desconecto así sencillamente, y eso me facilita el diseño y me reduce los costos de un inversor de voltaje. Para nuestro caso particular seleccionamos el integrado ICL8038, puesto que en el momento que se inició los trabajos este integrado lo maneja Proteus y se podía simular. ¿Qué particularidades tiene este integrado? Aquí pues se muestra la configuración deseada o la recomendada mínima por el fabricante, donde tenemos que las resistencias RA y RB, si son iguales, pues son los que nos ofrecen el ciclo de trabajo, qué porcentaje manejan, si son 50% al ser iguales. En este caso pues eso es lo que necesitamos, que sea una señal simétrica, entonces deben de ser iguales. Se contempla un condensador y una resistencia en el pin 12, que es la que nos va a equilibrar el circuito. Hay una fórmula básica que cuando son las resistencias iguales RA y RB versus el condensador, con eso vamos a regular la frecuencia de la señal cuadrada, triangular o senoidal dependiendo de nuestras necesidades. Igualmente el fabricante dice que la señal de salida está cerca de del 0.5 veces la señal de alimentación del integrado. La frecuencia está dividida entre 0.33 dividido entre RC. Una vez hechos los cálculos de acuerdo a lo contemplado y a las frecuencias que necesitamos, tenemos que para la señal moduladora 60 Hz tenemos un condensador de 5.5 picofaradios, una resistencia de 1K, y para la señal moduladora de 4.8 kHz nuestro condensador es de 69 nanohercios y una resistencia de 1K. Como mostramos al principio, el circuito contempla dos señales de control que son de fase 180 grados. Para ello pues utilizamos un amplificador operacional configurado tal como lo muestra en la gráfica y con unas resistencias de 680 ohmios, deben de ser iguales, pueden decir también de 1K, porque aquí lo único que necesitamos es invertir la señal en 180 grados o desfasarla, más no que tenga una ganancia en amplitud. La modulación unipolar contempla de que cada rama o cada puente debe ser excitado por separado, entonces también debemos contemplar la comparación entre la señal de referencia y la señal portadora. Para ello se utiliza el integrado LM393, que debido a su velocidad de respuesta pues nos permite o nos garantiza el funcionamiento de excitación de los transistores de potencia. Finalmente, para el diseño del filtro LC, que es en últimas que nos va a permitir eliminar los armónicos o esos voltajes no deseados en la señal de salida, por ello era la importancia de graficar los armónicos acorde a la frecuencia seleccionada y a la modulación de amplitud y de frecuencia. Basado en la gráfica que se mostró con anterioridad, se entendió que la frecuencia o el punto donde se daba el armónico menos deseado era en el punto 79, y eso corresponde a una frecuencia de 4740 Hz. Pero nosotros también vemos, o ahí se aprecia en la gráfica, que el primer armónico aparece alrededor de los 4500 Hz.
Entonces este valor es fundamental, hay que considerarlo al momento de iniciar el diseño o los cálculos pertinentes al filtro LC para evitar diseñar un filtro subdimensionado o de pronto que no realice la función que debe de hacer. Entonces, acorde a lo anteriormente referenciado, pues aquí y durante el desarrollo del trabajo, pues se presentan las fórmulas y los cálculos matemáticos que competen al diseño del filtro LC acorde a la frecuencia en la que se presentan estos armónicos y a la tabla que se calculó al principio del diseño del circuito. Con eso tenemos un valor de una inductancia de 30 milihercios y una capacitancia de 375 microfaradios. Para el cálculo del transistor de potencia, pues se consideró que al momento de manejar la potencia antes del transformador, el voltaje RMS va a ser cerca de 8.5 voltios, puesto que la batería de un carro pues, es de 12 voltios. Y si suponemos una carga meramente resistiva, que es la que va a ofrecer mayor consumo, eso nos daría una corriente bastante considerable. Teniendo en cuenta esta situación sencilla, por decirlo de cierta manera, para garantizar los 1000 vatios, por lo menos debemos considerar que cada MOSFET maneje como mínimo 30 o más amperios. En ese orden de ideas se seleccionó el IRFP260, puesto que maneja una corriente por encima de los 30 amperios. Bueno, en cuanto a la simulación, desafortunadamente se presentaron unos inconvenientes con Proteus, con el equipo que tengo, y no me permitió hacer la simulación completa de todo el circuito, puesto que me muestra el mensaje siguiente, de que la simulación no es posible en tiempo real por una carga excesiva de la CPU. Hice los esfuerzos posibles, pero desafortunadamente pues no encontré cómo hacer que el equipo que tengo pues me diera al 100 para realizar la simulación. Entonces por lo anterior me tocó hacer pues unas simulaciones ahí separadas, mostrando como lo más significativo, diría yo, de lo que se realizó durante el trabajo. Entonces en este caso pues tenemos la modulación de la generación de la señal de control y de la señal de referencia utilizando el integrado ICL8038 que se mencionó durante el trabajo. Aquí tenemos la configuración, ¿sí?, de cada uno de los integrados, que es igual, donde tenemos las resistencias iguales, tenemos los capacitores calculados, y aquí tenemos la señal de referencia o control, que es la sinusoidal. Para este caso pues miremos el comportamiento o las señales que producen cada uno de estos integrados por separado. Entonces aquí tenemos la señal senoidal, que esta señal posteriormente parte de ella va a ser sometida al amplificador operacional para producir una señal inversa y con eso tener las dos señales de control del circuito. Y este integrado acá pues nos genera la señal triangular o la señal de muestreo. Aquí está la señal de muestreo acorde a los parámetros pues establecidos en el cálculo del circuito. Eso por esa parte. Bien, como lo dije con la anterioridad que Proteus me presentó problemas, se hizo el esfuerzo. No se trata esto de una justificación, pero se hizo el esfuerzo de tratar de realizar la simulación en otro software. Para ello me descargué el Multisim, y desafortunadamente pues el Multisim no tiene los integrados que tiene Proteus, y me tocó aquí simular las señales moduladoras y portadoras mediante unos generadores de funciones. Aquí está el circuito completo en la parte que compete a la potencia y a la conexión, por decirlo de cierta manera, o al acoplamiento entre la etapa de potencia y de control.
que se realiza mediante los integrados IR2112 en este caso. Aquí tenemos, vamos a mirar cada uno de los apartes, por ejemplo los circuitos comparadores donde vienen las señales de control. Miren, desafortunadamente pues también con este programa he tenido problemas y se me cuelga porque el computador no me da. Tenemos el circuito comparador de cada una de las señales que van a ir a manejar las ramas de nuestra tapa de potencia de transistores. Aquí tenemos la señal que se genera, tenemos la señal de control positiva y la señal de control negativa, por decirlo de esa manera, y la señal de referencia o triangular. Vamos a mover aquí la escala para mirar, ahí están las dos señales, la señal sinusoidal directa y la inversa, y la señal de referencia triangular, que es mayor en este caso, y con eso pues se cumple la modulación de amplitud. Aquí tenemos los circuitos comparadores, que son dos, y que cada uno de ellos nos van a generar una señal para manejar cada una de las ramas de la etapa de potencia. ¿Qué otro aspecto podemos resaltar acá? Entonces aquí tenemos la etapa de los drivers, que en este caso seleccionamos el IRF2112, y dentro de la actividad presentada pues aparecen cada uno de los cálculos, y en especial el cálculo de este condensador y de este diodo, que es lo que más nos interesa dependiendo de la frecuencia con que se vaya a trabajar. Estos acoples, porque técnicamente eso es lo que hacen, los que nos garantiza es el switcheo o la activación de los MOSFETs. Pues aquí está el circuito tal y como se diseñó y se realizó la simulación en Simulink. Finalmente pues se buscó dentro de esta simulación mirar los resultados, pero como vuelvo lo digo, desafortunadamente pues el equipo no me dio, y aquí vemos que se cuelga. Hice varios ensayos, pero no me da la potencia del equipo. Mira, aquí se ve la señal, y hasta ahora inicia la simulación y el equipo se cuelga. Pero la idea o en últimas es mostrar que se tiene claro el concepto de las etapas o cada uno de los componentes que se deben de tener presentes al momento de diseñar un inversor. Se estudió, se averiguó bastante bibliografía, se hizo el esfuerzo de la simulación, pero vuelvo luego, desafortunadamente no se pudo. Esa pues en últimas son los resultados de la simulación de lo que se hizo, tanto en Proteus como en Simulink. Aquí está la etapa de potencia con las señales de salida, y donde pues estaba simulando, verificando eso. Me hizo falta fue mostrar aquí o acoplar en esta parte el filtro LC. Finalmente pues las conclusiones, que la modulación unipolar pues ofrece una gran ventaja en cuanto a la reducción de armónicos, que el efecto de armónicos por cargas no lineales como motores pues es indeseable y es perjudicial para los equipos, que para eliminar eso pues hay muchas técnicas, una de ellas son los filtros LC. Se conceptualizó durante el trabajo de todo el curso la importancia de manejar los MOSFETs mediante un driver, aislando con ello el circuito de control y potencia, pues garantizando además la activación, como se decía. Con eso se garantiza que los MOSFETs se activen y que exista un aislamiento entre los dos componentes.